ser la primera de todas las cartas que él escribió. Estamos hablando del año 51 después de Cristo, pleno ministerio del apóstol Pablo. Él está en Corinto en estos momentos, escribe esta carta porque ha tenido noticias acerca de los hermanos en Tesalónica, de que ellos están sufriendo, porque han escuchado de la venida del Señor, pero hermanos en Cristo más ancianos tal vez, o algunos enfermos han muerto y no han podido esperar que el Señor regrese, y eso les produce una confusión. Ellos están aprendiendo la doctrina, están como los hermanos de Win, son nuevecitos, entonces necesitan aprender la doctrina. Por eso hermano Rodrigo tiene que estar allá para enseñarles cómo es la segunda venida del Señor, y que ellos no estén confundidos, ellos no estén perplejos por la situación que se pueda venir. Bueno, estos hermanos, este equipo de trabajo que nombra el apóstol Pablo, conoce la iglesia de Tesalónica, por eso los menciona acerca de esta iglesia. Y luego comienza el apóstol Pablo en el mismo capítulo 1 a explicar un poco todo lo que quiere decirles. Es una carta muy particular, es una carta muy especial, porque no es una carta de reproche, es una carta de mucho amor, de mucha emoción, porque puede ser también que el apogeo del apóstol Pablo está en su emoción, entregando las primeras palabras que el Señor le está poniendo en su corazón, que el Señor está guiando a través del Espíritu Santo para que queden plasmadas en lo que es la palabra de Dios. Y está escribiendo esta carta y comienza después del saludo en el versículo 2 diciendo: damos siempre gracias. Y esa es una palabra clave dentro de lo que nosotros vamos a mirar en el libro de Primera de Tesalonicenses y a través de toda la Escritura. En el Antiguo Testamento la palabra alabad o alabanza también era una definición de gratitud. Entonces la palabra gracias o dar gracias, acción de gracias o gratitud, tiene que ver con nuestra forma de presentarnos delante del Señor humilde, con acción de gracias. Por eso el título de este tema para hoy es la gratitud, una respuesta a la voluntad de Dios. Bueno, lo que el apóstol quiere hacer es consolar a la iglesia en Tesalónica por la inquietud que ellos tenían acerca de los que morían, enseñándoles acerca de la segunda venida de Cristo. Y eso de alguna forma también tiene que ver con lo que nosotros miramos alrededor del mundo y de lo que miramos alrededor de la desesperanza que se ha producido producto de los estallidos sociales, no solo en el país nuestro, no solo en Chile. Si usted recuerda, en los tiempos, el año pasado por lo menos, los estallidos sociales fueron varios en diferentes partes del mundo. Las chaquetas amarillas en Francia, en Centroamérica hubieron varios, hubo un estallido social en Estados Unidos, y han ocurrido en diferentes partes del mundo. Por lo tanto se produce un grado de desazón, una complicación en la mente de las personas, y los creyentes muchas veces caemos en el juego de ¿cómo vamos a reaccionar frente a esto? Nos asusta, nos preocupa, produce temores, ¿qué va a pasar ahora? Y una vez que creemos que esto está decantando, la pandemia que nosotros estamos viviendo, y que como bien decía Pastor hace un rato atrás, nos sorprende a todos porque no habíamos vivido antes. Creo que ninguno de nosotros ha vivido una pandemia. Por lo tanto, otra vez desazón, otra vez desconcierto, otra vez temores. Y bueno, el Señor en su palabra eterna, Él nos está ofreciendo una forma de vida distinta a la que el mundo tiene, fuera de temores, fuera de desconciertos, fuera de inquietudes, fuera de aflicciones. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, y es lo que hoy, esta mañana, el Señor quiere hacer con nosotros, a decirnos que un corazón que tiene gratitud le ofrece al Señor una respuesta a su voluntad. En el versículo 3, el apóstol hace un pequeño bosquejo natural. Y esto me encanta del apóstol Pablo, aunque no es propio de él. Permiso. Usted va a encontrar en la escritura que siempre hay bosquejos naturales. Un bosquejo natural es lo que nosotros usamos para predicar, cuando usamos los 2 o 3 puntos y decimos, bueno, esta es la introducción, el primer punto. Aquí hace lo mismo el apóstol.
En el versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y él menciona 3 puntos interesantes acerca de los tesalonicenses. Les está reconociendo, está destacando el trabajo, la labor de ellos. Permítame un segundito chiquitito, un pequeño paréntesis aquí. Que no se nos agoten las baterías. Ok. Les está reconociendo entonces, decíamos, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia. Versículo 4 en adelante desarrolla este pequeño bosquejo acerca de estos 3 puntos. En el versículo 4 y 5, el trabajo o la obra de vuestra fe. Dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Él está reconociendo entonces la obra de la fe de ellos, cómo creyeron, cómo ellos se entregaron a creer, cómo ellos aceptaron este evangelio, cómo recibieron las palabras que habían llegado desde el apóstol Pablo, y luego les reconoce el trabajo de vuestro amor. Versículo 6 en adelante, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Miren, había una gran tribulación para ellos, había una gran, un gran momento difícil, no puedo detallar porque es solo la introducción, pero en medio de esta tribulación, ellos recibieron la palabra del Señor con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, es decir, que el apóstol llegaba a los alrededores de Tesalónica y la predicación ya estaba lista. Ya habían grupos que habían predicado, los hermanos tesalonicenses estaban trabajando en la obra del Señor, ellos habían recibido en su vida el compromiso de la fe, de una fe verdadera, de trabajar para la obra del Señor con amor, y luego dice, versículo 3, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 desarrolla esa idea del apóstol diciendo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para, perdón, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Esta es la esperanza, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y aquí el apóstol les introduce a lo que él quiere hablarles acerca de la venida del Señor Jesucristo. El tema central en Tesalonicense es la venida del Señor Jesucristo. Aun cuando lo que yo quiero tratar con ustedes, lo que quiero que conversemos durante esta mañana, es un poquito más personal para nosotros, creo que del Señor para nuestras vidas, y espero que para nuestros hermanos Rodrigo y Anita, que ya pronto nos dejarán, que quede en el corazón de ellos también esta idea. En el segundo capítulo, el apóstol se refiere acerca del ministerio. En el tercer capítulo prolonga esta conversación o este discurso que está dando acerca del ministerio. Y en el capítulo 4, en el versículo 3 del capítulo 4, dice el apóstol, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y esto me recordaba que recién cuando hermano Rodrigo nos compartía sus necesidades de oración, él nos decía que lo primero que quería es que oráramos por la santidad de su matrimonio. Y eso es eso es parte de la voluntad de Dios. Eso es la voluntad de Dios, que nosotros estemos preocupados de la santidad de nuestros matrimonios. Ahora alguien me podría decir, bueno, eso es para los que están casados. Yo soy viudo,
Yo soy viuda, yo soy soltero, yo soy soltera. Entonces, ¿cómo caigo aquí en esta voluntad de Dios? Bueno, el Señor parece haber previsto nuestras preguntas y no me cabe duda de eso porque la palabra que Él usó para esposa en este pasaje es también la palabra que se usa para vaso, como la idea de vaso como recipiente. Entonces, también podríamos leer el pasaje como que cada uno de vosotros sepa tener su propio recipiente, su propio vaso en santidad y honor. Si usted no tiene esposo, no tiene esposa, no tiene, porque es soltero, porque es soltera, porque es viuda, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que usted se mantenga en santidad, cuidando su recipiente, cuidando su vida, manteniéndola a salvo de lo que está ocurriendo alrededor de nosotros con respecto del pecado, de las tentaciones y de lo que el enemigo de Dios quiere hacer con la iglesia. Porque si hoy hay algo que el enemigo quiere hacer es destruir la iglesia. Y gracias a Dios que comete errores. Él cree que destruyendo templos y no permitiendo que los templos estén abiertos, se podría destruir la iglesia, pero dice la palabra del Señor que la iglesia va a prevalecer a todas estas cosas porque ni la muerte va a poder contra ella. Bueno, una vez que el apóstol les está hablando acerca de esta voluntad de Dios, más adelante él detalla en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, la segunda venida del Señor, habla acerca del arrebatamiento y de toda esta doctrina acerca de todo lo que es el evento llamado la segunda venida de Cristo, la revelación del Señor. Termina esa sección en el capítulo 5, versículo 9 en adelante, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El problema de los tesalonicenses es que creían que los que morían en Cristo, hermanos, morían en Cristo, se acababa. No iban a poder disfrutar de la resurrección. Entonces él tiene que aclarar estos puntos y decirles que los que duermen, duermen en Cristo. Por eso les dice que cuando el Señor venga, nosotros los que vivimos seremos arrebatados posteriormente a que, o previamente nosotros, los muertos en Cristo resucitarán. Y les habla de la resurrección. Versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, reconociendo de que la iglesia de los tesalonicenses es una iglesia que está animando, y a mí me gusta eso porque siento de que si hay una iglesia a la que nosotros como iglesia de Las Condes debemos parecernos hoy, es a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que tiene una fe de la que se habla alrededor, tiene un trabajo arduo de los que todos hablan y pueden decir, oye, ellos son trabajadores, la iglesia en Las Condes es una iglesia que tiene una fe verdadera, una fe genuina, basada en una doctrina sana, su trabajo es bueno y su esperanza está en la venida del Señor. Y cierra su carta, su epístola, el apóstol, con una exhortación, diciendo, versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Entonces, aquí solo aclarar un detalle. Cuando en el griego se habla de presidir en este pasaje, la idea es los que están delante, los que van adelante. Entonces, no es como el rebaño chileno. En el rebaño chileno todas las ovejas van delante y el pastor las empuja. La tradición del Medio Oriente es que el pastor va adelante y las ovejas lo siguen, donde él vaya, y muestra confianza y muestra dependencia del rebaño hacia ese pastor. Bueno, lo que el apóstol está recomendando a la iglesia es que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros, dice, y os presiden, los que van delante en el Señor, y os amonestan, porque esa es la labor también que tiene que tener el pastor, ¿verdad? No solamente en presidir, no solo ir delante enseñando al rebaño, sino que muchas veces tiene que amonestar. Versículo 13, y que los que tengáis en mucha perdón, y que los tengáis en mucha estima,
y amor por causa de su obra. Y algo particular, mire cómo cierra eso, tened paz entre vosotros. Aquí parece ser que la idea es que nosotros no tengamos contención con los que presiden, no tengamos contención en el sentido de contender, de pelear con aquellos que están presidiendo, con aquellos que van delante del rebaño. Y ese debe ser el corazón de la iglesia. Y nosotros somos hoy día responsables de que cuando el pastor Rodrigo tome el cargo en la iglesia en Buin, seamos testimonio de que somos una iglesia que se deja presidir y que se deja amonestar con gozo y que tiene en alta estima a quienes lo lideran. Entonces nuestra actitud como iglesia debe ser de esa forma para poder también ser testimonio a estos nuevos hermanos que están comenzando. Tenemos un trabajo que hacer junto al hermano Rodrigo. Él no va solo en su, entre comillas, aventura, una aventura santa y una aventura divina, sino que Él va y nosotros vamos también con Él, con nuestro testimonio y con el ejemplo que como iglesia debemos dar. Luego de eso dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y la palabra clave ahí es paciencia, paciencia para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y aquí, hermanos, me quiero detener, en esto quiero hablar acerca de la gratitud como una respuesta nuestra a la voluntad de Dios. Versículo 16 dice, estad siempre gozoso. Y esa palabra, estad, originalmente es estén siempre gozosos. Pero es la idea siempre muy imperativa de un mandato, de decir, esta es la forma en la que ustedes tienen que estar siempre. Y alguien me puede decir, pero eso es difícil, es imposible. Permiso. ¿Cómo podemos estar siempre gozosos? Bueno, vamos a ver. Lo que yo veo en la palabra del Señor es que el Señor, a través del apóstol Pablo, en el versículo 16 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, nos dice, estad siempre gozosos. Y esa palabra, estad siempre, es la idea de todo, de estar completamente, estar todas las veces gozosos. O sea, en toda ocasión. La palabra que se usa ahí es la misma palabra que se usa cuando uno habla de panteísmo. El panteísmo es, cuando, es ese tipo de religión que cree que en todas las cosas está Dios, que Dios es un árbol, que Dios es un animal, que Dios es la tierra, que Dios es el cielo, todo es Dios. Porque la palabra eh, eh, pante es la idea de todo. Esa es la misma palabra que está usando el apóstol para decir en este pasaje que todas las veces, en toda ocasión, nosotros debemos estar gozosos. Y eso es un poco difícil cuando hemos vivido un año de pandemia, cuando hemos vivido, yo le llamaba en su origen pandemonio, porque eso es lo que estábamos viviendo, un pandemonio de una situación tan extraña, saliendo de todo lo que era el tema del estallido social, saliendo de todo lo que era esta insurrección, esta revuelta, y entrando a una pandemia por un año entero. Ha sido un año, hermanos, que hemos tenido que dejar de vernos, la mayoría. Ha sido un año que hemos tenido que dejar de tener la cena. No sé si usted ha puesto a meditar que llevamos un año sin cenar juntos, sin tener la comunión de la cena y poder expresarnos mutuamente el amor de Dios en nuestros corazones. Es algo difícil, pero el Señor dice que en toda ocasión, en todo momento, debemos estar nosotros gozosos. La idea de gozoso es tener una felicidad, calma, ser feliz calmadamente, es decir, tener felicidad, pero expresarlo de forma quieta. Al encontrarnos y al despedirnos. Esa es como la idea de comienza la vida, comienza el día, comienza nuestro acercamiento a alguien, estamos gozosos, nos despedimos, se acaba el día, estamos gozosos. El gozo del Señor, hermanos, es algo que Él ha puesto en nosotros porque es su fuerza, la fuerza que el Señor ha transmitido para nosotros. El poder de Dios también se manifiesta en el gozo. Es una cualidad de Dios
transmitible para nuestras vidas, para nuestro ser. Entonces, es posible que nosotros como creyentes podamos estar siempre gozosos. El apóstol Pablo le habla a una iglesia que está desanimada por la muerte de sus hermanos, que es una muy buena iglesia, pero tiene una inquietud respecto a sus hermanos. Y les dice, tienen que estar siempre gozosos, en toda circunstancia, en toda ocasión, en todo momento, al entrar, al salir, al levantar, al acostar, al saludar, al despedir, en todo momento, todo debe ser gozo. Porque el gozo del Señor, como dice Nehemías, capítulo 8, versículo 10, es nuestra fuerza. Entonces, la pregunta ¿es posible estar siempre gozosos? Tengo algunas respuestas para ustedes. La primera, sí, porque es un mandato del Señor. Lo dice, en cuanto sea posible, a cada uno de vosotros estén gozosos. No dice el Señor, en cuanto a algunas cosas, vivan en gozo, sino que dice, estad siempre gozoso. Ahora, la razón, bueno, hay varias, pero una razón que ya les mencioné es que el gozo del Señor es su fuerza. Por lo tanto, el gozo del Señor debe ser transmitido en nuestra vida para que nosotros tengamos la energía necesaria, para que nosotros tengamos la fuerza del Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que el poder de Dios también se manifieste a través de nuestro carácter, de nuestro temperamento, teniendo gozo del Señor. Solo un paréntesis, y esto a lo mejor parece adulación, espero que no se vea de esa forma, pero antes del estallido y durante parte del estallido, no, antes del estallido social, yo solía esperar a mi esposa que llegara del trabajo en las escaleras del metro. A veces leyendo, a veces escuchando alguna predicación o música, y de pronto veía bajar por las escaleras a mi hermano Rodrigo con la hermana Anita. Y me gustaba verlo porque siempre que llegaban me daban una sonrisa y una muestra de afecto, de gratitud, de gozo, nos encontramos, qué bueno. Me emocionaba tanto a veces yo que me daban ganas de invitarlo a tomar once, pero ya esperaba que se me pasara y ya después los despedía que se fueran a descansar. Pero, pero el motivo de verlos, de encontrarme con ellos, de ver sus rostros, me producía gozo. Y el cansancio, eso pasa a segundo plano, las enfermedades pasan a segundo plano cuando uno se enfrenta al gozo del Señor. Entonces, este gozo del Señor, Él lo ha dispuesto para nuestras vidas como un mandato. Él ha dicho, está siempre gozoso. Otra respuesta es que debemos estar siempre gozosos porque es parte de lo que llamamos el fruto del Espíritu Santo. Si usted es creyente, si usted ha conocido al Señor, si el Espíritu Santo habita en su vida, mora y ha puesto el sello en su vida como creyente, entonces usted debe saber que una cualidad espiritual es el gozo. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 que el fruto del Espíritu es amor, gozo. Bueno, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero después del amor, el Señor ha puesto en este orden gozo, porque es el fruto del Espíritu. Y al ser fruto del Espíritu, es parte de nuestra vida. Por tanto, si usted tiene el Espíritu Santo, si usted es creyente, una cualidad que debe desarrollar, que sí está, ni usted ni yo, por muchos sentimientos depresivos que podamos llegar a sentir, podemos decir que en nuestra vida no hay gozo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y Él ha puesto como sello y garantía de Dios en nuestras vidas gozo, como el fruto del Espíritu. Por tanto, estar siempre gozosos es un mandato del Señor que sí podemos cumplir porque el gozo del Señor está en nuestros corazones, la fuerza del Señor está en nuestros corazones, porque Dios ha dicho que el fruto del Espíritu es amor, pero también es gozo. Versículo, no, perdón. Respuesta número 3, Dios
no nos pediría imposibles. Dios no nos puede pedir algo del que nosotros no podamos hacer, porque Él nos creó y Él sabe qué es lo que nosotros podemos y no podemos hacer. Dios jamás le va a pedir a usted volar, ¿verdad? A menos que Él le dé la cualidad de hacerlo. Pero no nos va a pedir algo que nosotros no podemos hacer, pero sí nos pide algo que podamos hacerlo, porque Él sabe que sí podemos estar siempre gozosos. Ahora, ¿vamos a luchar con esto? Claro, somos seres humanos, hay pecado en nuestras vidas y la lucha entre el bien y el mal están en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro ser, y ahí estamos batallando. Como bien decía mi hermano Francisco al principio del culto, la oración, él decía, todos hemos, de una u otra forma, hemos caído, hemos defraudado al Señor, y estamos aquí para estar reconciliados con Dios, con los hermanos y seguir adelante, y debemos seguir avanzando, y muchas veces el gozo se va a ir apagando, pero debemos recordar que el Señor dice en su palabra, está siempre gozosos, y que Él no nos pediría algo que no pudiéramos o pudiésemos hacer. Bueno, el gozo del Señor lo vemos en su palabra. Salmos 40, versículo 16, dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Capítulo 92 de Salmos, versículo 4, en las obras de tus manos me gozo. Salmos, capítulo 96, versículo 11, gócese la tierra. Perdón. Y este capítulo 96, este versículo 11, gócese la tierra, habla principalmente en versículo 2 acerca de la salvación. El Señor ha dispuesto la salvación, por lo tanto hay gozo en la tierra. ¿Por qué? Porque ha llegado la salvación. Romanos capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza. Ahora, todo eso es súper bueno, pero todavía sigue haciéndonos un poco de ruido esto de, ¿y qué pasa en los momentos difíciles, en la aflicción? ¿Qué pasa cuando parte un amigo, un hermano, un pariente de este mundo, cuando muere por COVID o por cualquier otra enfermedad y no conoció al Señor y produce tristeza en nuestros corazones? ¿Qué pasa cuando estamos viviendo momentos de dificultades espirituales, económicas, cuando hay sentimientos extraños en nuestra mente y estamos luchando con pensamientos que sabemos que son pecaminosos y Dios está queriendo ayudarnos y el Señor nos dice estar siempre gozosos, pero no hay gozo porque hay un pensamiento, un sentimiento distinto que opaca mi relación con Dios? Lo voy a poner incluso un poco más gráfico. Cuando la iglesia del Señor se reúne, créame de que hay personas que dentro de la congregación, y hablo en general, de la iglesia en general, hay alguna persona que tiene sentimientos suicidas. Hay hermanos en Cristo que tienen pensamientos depresivos. Hay hermanos o hermanas que tienen sentimientos o pensamientos homosexuales y están luchando hoy día con esas cosas, están batallando con eso. Y eso no les produce, en el presente, no les produce gozo. Pero el Señor nos dice, están siempre gozosos. Capítulo 1 de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Algunos traducen tentación, es la misma palabra, se puede usar ahí en ambos casos. Cuando estés pasando la tentación, cuando estés viviendo la prueba, dice el Señor, estén gozosos, vívanla con gozo. Ahora, eso es porque el Señor tiene respuesta final para nosotros. La Escritura dice que Él no nos dejará solos y que no estaremos caídos siempre. El Señor nos va a levantar. Hechos capítulo 5, versículo 41, hablando de los discípulos, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Estos hombres estaban siendo juzgados por la predicación del Evangelio, los tenían apresados y cuando ellos salieron, ellos dijeron, nos produce mucho gozo saber que estamos sufriendo afrenta por causa de la predicación del Señor Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12,
Dice la palabra del Señor: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es cierto que las dificultades presentes, es cierto que los problemas presentes nos afligen, pero lo que el Señor quiere es que la aflicción pase a un lado para Él tener el control y el dominio de todas las cosas. En primer lugar, el Señor nos pide que estemos siempre gozosos, no importa la circunstancia, no importa la situación. Si es un momento de alegría, celebrarlo como si fuera un cumpleaños es muy bueno. Pero si hay aflicción, el Señor dice que en medio de la aflicción debemos tener sumo gozo, debemos estar muy contentos porque el final de toda nuestra historia, queridos hermanos, el final de su historia y de mi historia es el mejor final que pueda tener cualquier obra escrita o filmada en algún video. La historia de su vida, hermano querido, hermana querida, tiene el mejor final, porque eso dice el Señor, que en el tiempo de la revelación de su gloria, nosotros nos vamos a gozar con mucha alegría. Por lo tanto, nada de lo que ocurre hoy, nada de lo que está pasando o sucediendo en este momento debe afligir nuestro corazón a ese extremo hasta llegar al momento de pensar que Dios se pudo haber olvidado de nosotros. Número 2, ahí en su Biblia, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Orad sin cesar. También es la idea de estén orando, también es un mandato, también es es un deber nuestro estar orando sin cesar. Ahí la idea es sin omisión, ininterrumpidamente, en la ocasión apropiada. Debemos estar orando en la ocasión apropiada. Ahora, solamente una persona que está viviendo la oración, una persona que está disfrutando la comunión del Señor con la oración, puede llegar a tener el gozo del que estamos hablando. Por lo tanto, esto va muy de la mano. Vamos a ver en algún momento que Filipenses también hace una trenza con estas tres cosas que vamos a mencionar. Y esta trenza solamente se puede hacer juntas, no separadas. Usted no puede tener gozo si no tiene una vida de oración y no puede llegar a ser un hombre de gratitud, una mujer de gratitud, si no hay una vida plena de oración delante del Señor. Literalmente lo que está diciendo aquí, orar sin cesar, el Señor es orar sin intermisión, orar sin interrupción. No debe haber algo que nos interrumpa. Es orar sin permitir que intervengan interrupciones entre los tiempos de oración. Orar sin cesar es una actitud de conciencia de Dios y rendición a Dios que llevamos con nosotros todo el tiempo. Dios está comprometido e involucrado en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Cuando nuestros pensamientos se vuelven hacia la preocupación, cuando nuestros pensamientos se vuelven hacia el temor o al desánimo, o cuando nuestros pensamientos se vuelven hacia el enojo, debemos, consciente de todo esto, y prontamente convertir cada pensamiento en una oración y cada oración en una acción de gracias. El apóstol Pablo, hablando a los colosenses, en el capítulo 4, versículo 2, les decía: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, que es lo que va a trenzar un poquito hacia lo que viene después. La oración debiera ser nuestra primera respuesta ante cada situación y no la última alternativa. La oración debe ser la primera respuesta. Cualquier cosa que ocurra en nuestra vida debe llevarnos inmediatamente a la oración. Si es algo muy bueno, es más rápido llegar a dar gracias, ¿verdad? Me imagino la emoción de nuestro hermano Rodrigo cuando recibió la noticia que hoy nos contaba. Lo primero que me imagino que hubo en su corazón fue decir: gracias, Señor. Cuando vienen momentos difíciles, a veces no recordamos hacer lo mismo. Pero la Biblia dice que debemos ser agradecidos en todo.
en las cosas buenas y en las cosas malas que nos ocurren, porque todo tiene un final feliz, un final bueno. La historia del cristianismo tiene decretadamente un final bueno. La oración nos lleva a la continua dependencia de Dios. La oración debe llegar a ser en nuestras vidas como respirar. Usted no necesita pensar que tiene que respirar, usted simplemente lo hace, pero es parte de su esencia, de su naturaleza. Usted por naturaleza está respirando, no se programa para eso, lo está haciendo. Bueno, la oración debe ocupar un espacio en nuestra vida que debemos vivir, como decía Charles Spurgeon, él siempre decía, a veces no estoy orando, pero estoy en el espíritu de la oración, es decir, que cada instante de mi vida está relacionado íntimamente, dependientemente a la oración. Pero muchas veces nosotros como creyentes somos como los cetáceos, como las ballenas. Las ballenas son mamíferos, ellos no tienen la capacidad de estar debajo del agua siempre, por eso deben subir, emerger y tomar aire. Tienen pulmones, los cetáceos tienen pulmones. Bueno, las ballenas toman aire, contienen ese aire y pueden descender. Pueden estar mucho tiempo allá, pero en algún momento emergen porque necesitan tomar aire, y por eso usted ve que por el hoyito de arriba de la ballena salta agua, bueno, está haciendo funcionar sus pulmones, está botando aire, y luego después tiene que volver a tomar aire para sumergirse. Muchas veces nosotros, los hijos de Dios, cuando se trata de la oración, nos parecemos a las ballenas. Oramos lo necesario para luego sumergirnos en la vida, estar contenidos en la vida, tratando de forzar, tratando de luchar, tratando de avanzar, luchando con nuestros problemas, con nuestros temores, con nuestros desánimos, con todas las cosas que se nos vienen encima. Y cuando ya no damos más, entonces emergemos, votamos, tomamos el aire de la oración y volvemos abajo, volvemos a luchar, volvemos a tener problemas, volvemos a querer avanzar de esa manera. Lo que el Señor quiere es que nuestro hábitat sea la oración, que la oración sea todo nuestro entorno. ¿Es difícil? Amén. Para mí es tan difícil como para usted. ¿Por qué? Porque por naturaleza, nuestra naturaleza humana y caída siempre nos está diciendo que es mejor ver televisión, que es mejor salir a dar una vuelta, que es mejor andar en bicicleta que orar, que es mejor hacer deporte que orar, que es mejor leer un buen libro que orar, que mejor es conversar con alguien que orar o chatear. No quería usar estos términos tan de ahora, pasar tiempo en las redes sociales, y sin embargo las redes sociales denuncian nuestra falta de oración. Bueno, espero que no seamos cetáceos, sino más bien adoradores, en espíritu y en verdad. La oración continua surge de un corazón humilde y de una vida que depende de Dios, como el pámpano depende de la vid. El que tenga oídos para oír, oiga. Y número 3, dad gracias en todo. Versículo 18, dad gracias en todo. Ser agradecido de Dios es una forma de vida, dando gracias a Dios por todo lo que somos y por todo lo que tenemos, pero también por todo lo que no somos y por todo lo que no tenemos, y todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que no somos, todo lo que no tenemos, todo esto es para la gloria de Dios. Hay cosas que no tiene, Dios lo sabe, y Dios ha permitido que no las tenga. En la voluntad de Dios, Dios ha permitido que así sea. El objeto de mi agradecimiento se asienta se asienta en lo que Dios es y hace conmigo y con mis hermanos. No soy individual, soy individuo, pero no soy individual. Lo que le pasa a usted me afecta a mí. Lo que me pasa a mí le afecta a usted. Si a usted le ocurre algo bueno, yo me gozo en el Señor por eso y debo estar gozoso de eso. Debo alegrarme de eso. Debo ser agradecido de lo que Dios le da. Si el Señor le permite tener un auto 3 veces mejor que el mío y más nuevo, ¿qué surge en el corazón inmediatamente? La envidia. Pero ¿y de dónde saca plata tal persona para comprarse un vehículo así? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que no solo debemos estar gozosos, sino que ser agradecidos aún de las cosas que el Señor provee para los hermanos. Por lo tanto, todo lo que Dios hace con otros
no debe causarnos envidia, sino todo lo contrario. Debe haber gozo en nuestro corazón, debe haber alegría en nuestro corazón, poner en oración al hermano para que eso no lo distraiga de su relación espiritual con Dios, y debemos estar agradecidos de lo que Dios hace, no solo con nosotros, sino que también con cada uno de los que componemos la familia de Dios, la iglesia del Señor. Somos individuos, pero no somos individuales. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando estamos agradecidos de Dios, cambia el enfoque. Mire, les voy a contar un testimonio. En toda mi familia había una persona que a mí no sé por qué no me quería. Desde el primer día que nos conocimos no me quería. Era parte de la familia, yo estaba llegando a la familia de mi esposa, y me recuerdo que en una ocasión mi suegro tenía que hacer un trabajo para la casa de ella y no tenía con quién ir, y yo me ofrecí voluntariamente, le dije, yo lo acompaño, eh, y bueno, tuve que hacer toda la tarde mezcla, yo no sabía hacer mezcla, ahí aprendí con mi suegro, me tuvo toda la tarde haciendo mezcla para pegar ladrillos. Ah, los que saben, se imaginan cómo tenía aquí de todo esto, ¿no? Hecho pedazo. Bueno, terminó el trabajo, nos fuimos a casa súper contentos. 1 o 2 días después llega esta familiar, que era la dueña de esa casa, llega a la casa, y yo pensé que iba a llegar a decirle qué bueno que le quedó el trabajo a mi suegro, pero va directamente hacia mi persona y me dice: si tú crees que te voy a dar las gracias por lo que hiciste, estás equivocado. Si tú crees que te voy a dar las gracias por lo que hiciste, estás equivocado. Y yo le dije: yo por ti no he hecho nada, yo le fui a ayudar a mi suegro porque él es un hombre de edad y necesitaba ayuda. Y me dice: como sea, yo no te debo nada y no tengo nada que agradecer. Bueno, esa actitud, queridos hermanos, es la actitud del mundo frente a Dios. Hoy, Dios les da lluvia y el mundo parece decir: Dios, si tú crees que te voy a agradecer porque enviaste la lluvia, estás equivocado. Dios les da sombra, les produce el invierno para que descansen de las calores del verano, que yo agradezco mucho el invierno, pero el mundo no agradece. ¿El mundo qué dice? El mundo dice: Dios, si crees que voy a agradecer por el invierno, estás equivocado. Dios, si crees que voy a agradecer el pan de mi mesa, estás equivocado. Pero ¿qué dice un hijo de Dios? Un hijo de Dios se sienta en la mesa y dice: si no fuera por Dios, hoy no comería. Y da gracias. No es el fruto de mi trabajo, es el amor de Dios derramado en la mesa, es el amor de Dios derramado en mi salud, es el amor de Dios derramado en sus hijos para que puedan servir en la obra. Dios es bueno y es muy misericordioso, pero Dios no tiene por inocente al culpable. Una cualidad de un hijo de Dios es que tiene gratitud en su corazón, que hay agradecimiento. Y el enfoque está puesto en eso. Ya no son nuestros deseos egoístas ni nuestras circunstancias el centro de atención, sino que reconocemos que Dios tiene ahora el control. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierne, y ese gobierne es que Él tome el control, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y sed agradecidos. Versículo 17 de Colosenses 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Mire, el apóstol Pablo nos da este ejemplo y testimonio. Él da gracias a Dios siempre. Y lo dice por los Corintios. En la primera epístola a los Corintios, si usted ha leído Corintios, si ha leído la epístola la primera de los Corintios, usted va a encontrar que es una iglesia a la que no nos queremos parecer. Es una iglesia que tiene muchas deficiencias, mucha carnalidad, hay inmoralidad sexual, hay desenfreno, viven en medio de una ciudad corrupta, muy corrupta. Y sin embargo, cuando el apóstol les saluda y les recuerda, les escribe: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Porque, queridos hermanos, más allá de lo que usted y yo somos o tenemos, más allá de todo eso, nosotros somos hijos de Dios. Más allá de cualquier cosa que podamos vivir o experimentar en esta tierra, tenemos una esperanza en común, que es la nueva vida en Cristo Jesús, y esa nueva vida es eterna. Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Otra vez está agradeciendo, una iglesia que no conoce, pero está orando y agradeciendo a Dios por la extensión de la obra en Roma. Primera de Tesalonicenses, que es la carta que estamos analizando, capítulo 1, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Así comienza el apóstol esta carta. Y para cerrar la idea de la gratitud, el Señor dice en los Salmos, capítulo 100, versículo 4 y 5, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Claramente lo que el Señor está queriendo es que en nuestra vida haya gratitud por la voluntad por la voluntad de Dios. Termina el versículo 18 del pasaje que estamos leyendo, Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad del Señor para usted y para mí. ¿Cómo dejamos el 2020? Lo dejamos algunos súper contentos, ¿verdad? Queremos que se vaya luego porque pensamos que yéndose el 2020 se van los males. Pero el 1 de enero del 2021 es un día más en este mundo y un día más cerca del Señor también. Pero van a seguir ocurriendo males, van a seguir ocurriendo diferentes situaciones en el mundo, y nosotros tenemos que estar como iglesia preparados. Y la forma de prepararnos es vivir como iglesia y ser un testimonio para el mundo, no preocupado de lo que el mundo está queriendo hacer o queriendo vivir, sino preocupado de lo que Dios quiere que nosotros hagamos frente a este mundo. Que nuestra actitud como iglesia sea estar siempre gozosos, estar orando constantemente y tener esta actitud de gratitud, de agradecimiento delante del Señor. La voluntad de Dios es esa, nuestra santidad, nuestra santificación. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Decía Jameson, Fawcett y Brown, que escribieron juntos un comentario: la voluntad de Dios es la ley del creyente. La voluntad de Dios es ley para nosotros. Estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo, es ley en nuestras vidas, es el mandato de Dios para nuestros corazones, y tenemos que saber que en las buenas, en las malas, en todas debemos siempre tener una buena actitud, que es lo que Dios está esperando de su iglesia. No podemos conformarnos a este mundo, debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta voluntad de Dios es estar siempre
todas las veces gozosos, orando ininterrumpidamente con gratitud en el alma. El gozo del creyente solo se consigue con una vida de oración. Y una vida de oración nos llevará inevitablemente a la gratitud. Una vida de oración produce gratitud en el corazón y gozo en el alma. Y el Señor espera que nosotros en el 2021 podamos transmitir a este mundo desesperanzado, a este mundo que está viviendo cada día más cerca de la anarquía, que nosotros le podamos transmitir el gozo del Señor a través de nuestro testimonio, estar siempre gozosos, orando ininterrumpidamente y dando gracias en todas las cosas que nos suceden en nuestra vida al Señor. Y ese es el corazón de Dios. Hay otras cosas más que aparecen en el pasaje acerca del Espíritu. Dice, no apagues el Espíritu, no menosprecies las profecías, que tienen que ver con la Escritura, no menosprecies la palabra del Señor, examinar todas las cosas, retén lo bueno, desecha lo malo. Esa es también la idea, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor dispuso esta carta para que los hermanos en Tesalónica fueran animados, exhortados, que en medio de sus tristezas ellos pudieran estar siempre gozosos, pudieran estar constantemente orando y pudieran estar agradecidos de Dios, teniendo un corazón de gratitud. El Señor ha dispuesto esta carta para Iglesia en Las Condes, hoy, en pleno siglo XXI, 27 de diciembre, para que nosotros, en medio de las dificultades, en medio de las tristezas, en medio de las angustias, de los temores, de las preocupaciones, estemos siempre gozosos, orando ininterrumpidamente, y que tengamos gratitud ante la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Vamos a orar.